y bueno, después yo les recomiendo que vayan tomando nota o lo que sea, ¿no? Lo que tengan a mano, ¿sí? Y, una cosa que puede ser, como me pasó la semana pasada, que se me corte. A veces estoy grabando en la reunión los primeros minutos y se me corta, a veces me pasa. Cualquier cosa, si ven que se me tilda la imagen es porque yo me fui en unos minutos. Bien, arrancar un poco con el tema de contextualizar, ¿no? Nos habíamos quedado a mediados del siglo XVIII, ¿no? Mediados del 1700. Habíamos hablado de cómo los primeros grupos indígenas de la zona, digamos, se fueron replegando, fueron dejando sus lugares, ¿cómo decirlo?, naturales de nacimiento, sí, se fueron replegando eh, hacia los distintos sectores del país. Por lo general, en esas épocas, las zonas más pobladas de lo que luego sería Argentina, porque en aquel momento no era el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Eh, Virreinato porque estaba a cargo de un virrey, o sea, era una monarquía, no era un sistema político como el actual, ¿sí? No era un sistema político democrático, por ejemplo, ¿sí? Pero la zona que más habitada estaba en lo que es la región de lo que en aquel momento era el virreinato, era la zona norte, noroeste, para decirlo en palabras sencillas, Buenas tardes. de Buenos Aires. Hola, Ale, ¿cómo te va? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, bien. Para decirlo de una manera simple, la parte más habitada de la región argentina sería de Buenos Aires para arriba, ¿no? Hacia el norte, más bien, ¿no? Para arriba, arriba es arriba, digamos, al norte, ¿no? Al norte del mapa. Mientras que existía una zona que era la mayor porción o la mayor parte de lo que es el territorio argentino que estaba deshabitado, y que es la Pampa, ¿no? Lo que se conoce como la Pampa. Por lo tanto, ya de por sí en esa zona tenemos ya una clara división que sería fundamental para entender cómo se iba a desarrollar la corriente artística en el siglo XIX acá en Argentina, ¿no? Esa división entre los sectores poblados y el desierto, ¿sí? Vendría a ser fundamental porque establecería ya una dialéctica propia de esta región, ¿sí? Pero bueno, decíamos que las distintas grupos aborígenes se fueron replegando, dejando sus lugares naturales y fueron creando asentamientos. En aquel entonces, divisiones políticas me refiero al espacio, ¿no? Eh, Al espacio físico, a las divisiones entre provincias no estaba del todo delimitada, ¿sí? Existían ciertas provincias claramente diferenciadas, como hablamos la clase pasada, Misiones, Buenos Aires, bueno, por supuesto, ¿sí? Pero no tenían los límites que conocemos hoy en día. Y los grupos aborígenes que se van replegando van entrando en contacto con la cultura europea y de alguna manera se van mezclando, ¿no? Eh, Esa vendría a ser más o menos el contexto social que ocurre a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Qué sucede? Al verse más evidentes las divisiones que hay entre una provincia y otra, porque uno hoy en día lo ve y entiende que es muy distinto las costumbres o la sociedad misma dentro de nuestro país, de manera que no es lo mismo estar acá en Buenos Aires que irse, qué sé yo, a Córdoba o a Santiago del Estero, donde tienen otras costumbres, ¿no? Mismo si ustedes en la misma provincia de Buenos Aires se van al sur de la provincia de Buenos Aires, ya encuentran que es un cambio radical con respecto a todas las costumbres o cuestiones que tenemos, digamos, en la zona que nos movemos acá, digamos, el conurbano, ¿no? Que ya de por sí, ya mismo el conurbano es distinto a capital y así podemos seguir toda la tarde. Bueno, una Ahora cosa que bien, en aquel entonces, perdón, sí. no sé si, que yo el año pasado terminé en secundaria y con el colegio que yo iba hacíamos como
yo iba a voluntariado, que era una cosa aparte del colegio, que ayudábamos a la gente. Y fuimos una vez al sur de Buenos Aires, creo que era Mercedes, por allá lejos, que queda como a 3 horas de acá de donde vivo yo. Y como te digo, no había wifi, no había nada, y como que estamos muy acostumbrados al wifi y todo eso, y como que lo único que hacíamos, bueno, era disfrutar de los nenes, que no es como acá, como, no sé, si conocen algún colegio de la zona, que tienen como 300 chicos, que allá son entre jardín y primaria son 30 nenes, y tienen condiciones precarias y todo, pero nada de eso. Como que no estamos acostumbrados a estar fuera del wifi, fuera de todo, de la luz, del gas, de Sí, todo. sí, totalmente. Es como que la misma percepción si se quiere, de la vida misma cambia con cosas tan pequeñas, ¿no? De manera que no es lo mismo, porque uno siempre dice, por ahí está la costumbre esa de qué lindo sería irse a vivir al campo, ¿no? Voy a estar más tranquilo, dejando el ruido de la ciudad y demás, pero el campo también tiene tenemos un rancho a kilómetros del lugar más habitado y por lo tanto no tenemos atención médica inmediata ni maneras para conseguir alimentos o cuestiones esenciales, herramientas y demás cosas. Ahí salgo ahora y voy a la ferretería, ¿no? O llamo a la ambulancia y la tengo en la puerta en el mejor de los casos, ¿no? En cambio, en el campo las cosas funcionan de otra manera, uno se tiene que estar preparado para la vida de otra manera, ¿no? Y eso, dentro del contexto o de la temática que hablamos justamente hoy en día, es muy importante, porque de alguna manera se van creando como, se va como, sintiendo más arraigada la pertenencia a ciertos sectores, de manera que se empieza a hacer más evidente la división entre una provincia y la otra, y por lo tanto se empieza a plantear la cuestión de una autonomía propia, es decir, de que las provincias se independicen del sistema, ya sea económico, productivo, social, que manejan las provincias más grandes o como lo es Buenos Aires, ¿no? Que maneja el puerto y por lo tanto maneja gran parte de la producción económica de este sector, ¿sí? Se empieza a crear los primeros activos, si se quiere, de lo que viene a ser el federalismo. Es decir, el tema el planteo de la autonomía propia de cada provincia, ¿sí? De, de alguna manera de una provincia que se pueda autosustentar en base a sus propios recursos, ¿sí? Por lo tanto, que no tenga que importar, sino que exportar los productos que ellos hacen, ¿sí? Esto es una discusión muy, lamentablemente, digamos, lo tenemos que pasar muy por arriba, pero es una de las principales discusiones por las cuales luego se va a plantear el tema de la independencia, básicamente, ¿no? Eh, la Revolución de Mayo, la declaración de la independencia, digamos, ¿no? Todo tiene que ver con respecto a la independización del territorio de lo que viene a ser la autoridad monárquica, ¿no? En aquel entonces era el virrey Cisneros, ¿sí? Al cual, bueno, por supuesto, lo echan prácticamente, ¿no? Lo echan a patadas, ¿sí? Y bueno, y luego las diversas invasiones inglesas que vienen a tratar de reivindicar, digamos, la pertenencia de este sector que en aquel entonces era tierra de nadie, y que bueno, obviamente que los habitantes de acá se plantan y lo sean, ¿no? Este, Más allá de los europeos que tenían, digamos, como un arraigo muy fuerte a esta tierra, digamos que los principales protagonistas en estas luchas políticas vienen a ser, bueno, primero los aborígenes sobrevivientes, ¿no? De las diversas masacres que hablamos la clase pasada, como así también
los criollos y los mestizos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un criollo y un mestizo? Bueno, la diferencia es el mestizo es el nacido de la unión de un indígena y un blanco, ¿sí? Llamémoslo así. El criollo, en cambio, es el nacido de dos, dos blancos, si se quiere, ¿no? Pero nacido en esta tierra, por lo tanto es de acá. Eh, ¿No? Es nacionalizado acá, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese vendría a ser el criollo, a diferencia de el europeo que viene a vivir acá, pero sigue siendo igualmente europeo. El criollo tiene descendencia, ¿no? Pero es argentino, ¿sí? Y que bueno, también un poco del criollismo se va a expandir con el tema de la inmigración, pero bueno, hoy no vamos a llegar a eso, ¿no? Eh, pero bueno, ese es más o menos el contexto con respecto a lo que ocurría acá, ¿no? Básicamente se estaba intentando eh, independizar a lo que en aquel momento se estaba planteando como país, bueno, a partir de principalmente a partir de 1816, con el tema de que ya sabemos que esto es el territorio de la Argentina, ¿sí? Y los modos de independizarse de la estructura del virreinato, ¿sí? Ese es básicamente el contexto, pero ¿qué tiene que ver con respecto al arte, no? Porque tranquilamente podríamos hablar de historia en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, nosotros nos volcamos a lo que es el arte. Y en ese sentido, el movimiento artístico característico de esa época, que no ocurre solamente acá, sino que es en todo el mundo, es el famoso romanticismo, ¿sí? No sé si lo habrán escuchado nombrar, o sea, uno tiende a relacionar el romanticismo con lo romántico, ¿no? Una de las características del romanticismo es el de la exaltación o la idealización. ¿Se entiende? Es decir, tomar un aspecto, un concepto, un objeto, una persona eh, del mundo físico, ¿sí? Y exaltarlo a un extremo, digamos, idílico, si se quiere, ¿no? Por eso, por ejemplo, para tomar un ejemplo muy básico, ¿no? Tomamos el tema de la música romántica, ¿no? El tema de exaltar el amor o de exaltar a la mujer y tenerla como algo idílico, la musa inspiradora, ¿sí? Este, eh, es como lo que sienta las bases del romanticismo y por eso se tiende a relacionar. Y bueno, el tema de la música tiene mucho que ver, ¿no? Pero además, el romanticismo es importante porque, entre otras de sus características, tiene que ver con respecto a lo de plantearse la idea, los primeros de lo que es el nacionalismo, la nacionalidad. Es decir, el romanticismo lo que plantea es que cada territorio del mundo, en base a sus costumbres, a su cultura, tiende a identificarse con eso y por lo tanto diferenciarse de las demás. Y por lo tanto, cada territorio tiene el derecho a independizarse y a plantear su propio sistema eh, territorial, económico, cultural, ¿sí? Eso es importantísimo porque para sentar las bases o la estructura de un Estado, la conformación de un Estado, como ocurrió en los primeros años del siglo XIX acá, fueron necesarios que aparecieran esas corrientes de pensamiento, ¿sí? Evidentemente, digamos, otros grupos sociales, como vendrían a ser la gente de campo, los gauchos, o mismo los indios, ¿no? Los aborígenes, indígenas, este, no se planteaban la idea de la pertenencia a un territorio en base a un esquema político o a ideas claramente estructuradas, ¿no? Básicamente ellos hubiesen defendido su territorio
mediante el uso de la fuerza o el derramamiento de sangre, sin necesidad de llegar a lo que tiene que ver con lo parlamentario, ¿no? Y el romanticismo abordaba mucho de eso. Gracias a que los diversos intelectuales que fueron llegando a Argentina, o los que ya vivían, nacieron acá, fueron a estudiar a Europa y luego volvieron, traen esas ideas. Y por lo tanto, dentro de los círculos intelectuales que se movían dentro de este territorio, dentro de Buenos Aires, principalmente, se empiezan a plantear las primeras ideas con respecto a la conformación de un Estado y de una estructura política en particular. Otra cosa que tiene que ver también con el tema del el romanticismo es la exaltación a la naturaleza, lo cual es muy importante con respecto a cómo se hace la representación de las obras, la representación de los cuadros, cómo es que se exalta la naturaleza y la relación que tiene la naturaleza con el ser humano. ¿Sí? Y cómo es también que el ser humano, de alguna manera, mediante un sentimiento de individualismo, para el romanticismo el individualismo es muy importante, ya no, recordemos como hablamos la clase pasada, la Revolución Francesa, la separación de iglesia y Estado, por lo tanto la iglesia empieza a perder la autoridad o el dominio que tenía dentro de las disputas públicas, y por lo tanto se empieza a pensar en un sentido más individualista, es decir, ya el hombre, el ser humano, es dueño de su propio destino, ya no tiene que esperar a que un dios o alguna entidad divina lo guíe, ¿no? Y ese sentimiento, ese tipo de cuestiones son las que van conformando el pensamiento del romanticismo, y por lo tanto también se plantea en el ser humano como, como alguien capaz de romper con las leyes de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza no depende de sí misma, sino que el ser humano puede intervenir sobre ella y cambiarla. En los primeros años del siglo XVIII, más allá de que estemos hablando de algo muy, muy primigenio, ¿no? Muy, muy verde, ¿sí? Pero en los primeros años del siglo XVIII se pueden ver las primeras señas de lo que luego sería, por ejemplo, la ciencia ficción, ¿sí? Como por ejemplo Frankenstein, por ejemplo, de Mary Shelley, ¿sí? Ese sentimiento de la idealización de la creación, o sea, el hombre creando vida, pero fabricándola, no a través de la procreación, sino el ser humano creando vida desde cero, fabricándola, ¿sí? O muchos otros autores que tendían también a esta cuestión del individualismo, ¿no? Lord Byron con el tema de la soledad y demás, pero bueno, no nos vamos a ir por ahí porque en realidad eso es en Europa, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, está esa cuestión con respecto al romanticismo, ¿sí? Y que justamente serían los intelectuales del romanticismo, son los que vendrían a traer todo el esquema o las bases sobre las cuales se asentaría, digamos, lo que es el ideario del Estado, que bueno, sería luego el Estado actual, ¿sí? Bueno, antes de continuar, no sé si tiene alguna pregunta. Brenda, si querés agregar algo. Con respecto a lo de el romanticismo, cómo se ve esto en las pinturas, la naturaleza, cómo los artistas después van manejando y apropiándose de la naturaleza para definir sus emociones, sus sentimientos, para ensombreciendo quizás una situación, y todas estas características del romanticismo se ven en las pinturas y en el arte de esta época. Y una de las cosas que quería agregar mientras que ibas hablando de los criollos y de los mestizos, es que una de las cosas más importantes también era que no tenían tanto poder
como los españoles. Entonces todo esto comienza a conformar con las invasiones inglesas en el 1800, este desacato, este comienzo a reflejarse en los intelectuales de la época, el hecho de por qué y dónde está el poder y por qué tenemos menos, ¿no? Cuando somos una colonia, todo esto cómo se va a ir reflejando en esta época, justamente a partir de esto, de las clases, y bueno, eso era una de las pocas cosas que quería comentar de lo que ibas diciendo. No sé si las chicas quieren Bien. comentar algo más, si se recuerdan algo de lo que vieron quizás en la escuela, o quizás por conocimientos de ustedes, estudiar la historia argentina sobre esta época. ¿Algún dato que quizás quieran agregar que les parezca importante? La verdad es que yo no me acuerdo mucho, si soy honesta, de la escuela, pero ¿hay alguna rama en especial en donde se hayan centrado, por ejemplo, telares o pinturas o algo por el estilo en esa época del romanticismo? Sí, sí, sobre todo en las pinturas, en las litografías, en los distintos grabados, cuando después de que la empresa, un minuto que agrego la última compañera, no, y la agregué. Cuando la empresa la imprenta se traslada a Córdoba y a Buenos Aires, y ahí comienzan a hacer estos boletines, estos libros de viajes, estos álbumes, ahí es donde se ve reflejado justamente el romanticismo. No sé si ahí. Sí, hay que entender una cuestión, y es que el país, si bien nosotros hablamos de conflictos sociales, hablamos de guerras civiles, etcétera, ¿sí? Pero el país, la estructura del país políticamente hablando, imaginariamente no, perdón, la construcción del imaginario de lo que es Argentina, lo construyeron los intelectuales. Cuando decimos intelectuales hablamos de los artistas, ya sea artistas plásticos, principalmente los artistas literarios. Y esto no lo digo simplemente porque yo vaya más por el lado de la literatura ni demás, sino que es algo objetivo. Nosotros tenemos Esteban Echeverría, que trajo lo que viene a ser el dogma socialista. Juan Bautista Alberdi sentó las bases institucionales del país. Sarmiento, bueno, no entenderíamos cómo se entiende el ideario, el imaginario político y social de Argentina si no fuera por estos intelectuales, ¿sí? Y porque además la visión que tenemos de los habitantes de aquella época, de cómo era la Argentina, solamente nos llega en base a lo que ellos nos decían. Porque nosotros no lo pudimos ver, en aquel momento no existía la fotografía, ¿no? Como la conocemos hoy en día, y mucho menos el video. Y por eso es tan importante el tema de los artistas plásticos en este caso, ¿no? Porque bueno, de la literatura no nos vamos tanto para allá, sí, pero ¿cómo podemos llegar a conocer una región en una época determinada si no es en base a la imagen, a la foto, digamos, que nos dejaron Al retrato. esos Siempre. artistas? ¿Sí? Si querés, Brenda, podemos ver, porque esta clase tenemos un par de imágenes. Sí, sí, sí. Yo les había dicho la clase pasada que íbamos a Una hacer. cosa quería agregar, no sé, ¿tiene que ver algo del nomadismo en el Paleolítico? El nomadismo. Sí, yo más bien diría que lo que tiene que ver más bien con el sedentarismo, es decir, digamos, instalarse en un lugar determinado, ¿no? Porque la única manera de poder crear pertenencia a un lugar o de delimitar fronteras es estableciéndose en ese lugar. Si vos te estás moviendo todo el tiempo, como hacían, igual los primeros indígenas, digamos,
que de alguna manera vivían algunos así, ¿no? Pero para hablar de división política y social, sí o sí tenemos que hablar de alguna manera de sedentarismo, ¿no? Igual, sí, el nomadismo se puede ver en los distintos pueblos originarios, pero sería más en la zona sur, en la Patagonia, con, qué sé yo, los distintos, por ejemplo, no sé, los mapuches, los tehuelches, los ranqueles, con, con- con ellos particularmente, que estamos hablando de grupos de cazadores, recolectores, y que eran zonas que todavía que no fueron hasta mucho tiempo después colonizadas o conquistadas por los españoles o por el virreinato que nosotros estamos hablando particularmente ahora. Yo ahí, Sería como mucho más atrás eso, ¿no? Porque ahora que se están estableciendo y que están utilizando distintas disciplinas o ramas, por así decirlo, que se empiezan a establecer, eso del nomadismo sería como de más atrás. Como decía sí, Franco, ahora es más el sedentarismo para establecer las bases que otra cosa. claro, pero el sedentarismo en los españoles, en las colonias existía, pero en lo que serían los pueblos originarios había nomadismo en las distintas tribus, en los distintos pueblos. Sí, también había asentamientos y se iban eh, haciendo pueblos también en un proceso de agricultura, pero generalmente eran pueblos nómades, todo lo que sería en las regiones del sur de la Argentina. Al mismo tiempo que en esta época de los virreinatos y después con la independencia. Ahí, Eso que dice Brenda es muy bueno porque tiene que ver justamente con esto que hablábamos al principio, por qué el sur es un desierto, ¿no? ¿Por qué no hay divisiones políticas? Está bien, después nosotros podemos ir diferenciando la provincia de Santa Cruz, la provincia de Neuquén, sí, pero en aquel momento no existía. Todo lo que era el sur por debajo de la provincia de Buenos Aires era lo que se conoce como la Pampa. Entendemos en el lenguaje del romanticismo que Pampa es el equivalente a desierto. Hoy en día decimos La Pampa como la provincia, La Pampa como el sector, pero en realidad La Pampa es el equivalente al desierto. Y no es que desierto porque no había vida, es porque no se podía establecer un modelo, por llamarlo de alguna manera, civilizado, un modelo o una estructura fija social, ¿sí? No se podía instalar un método de comercio, no se podía circular por esas zonas, porque eran lugares inhóspitos. Eh, entonces, al no haber división política, se podía considerar claramente como un sector más bien habitado por nómades. Eso siempre viéndolo desde nuestro punto de vista, porque tranquilamente podemos hablar digamos, con los habitantes, los aborígenes de aquella zona, y ellos seguramente van a saber explicarnos verdaderamente cómo era que estaban divididas las tierras ahí, ¿no? Hay un libro muy bueno que sinceramente ahora el nombre del autor se me escapa, pero se llama Los dueños de la tierra, creo que se llama el libro, y que es de un escritor chileno, ya me voy a acordar seguro, eh, y que cuenta justamente cómo desde el punto de vista de los indios, ¿no? Del sur, él cuenta cómo se dividían entre ellos o qué conflictos internos tenían entre ellos, ¿no? Eh, es una novela muy linda, es una novela viejísima que no sé si se sigue consiguiendo. Cuando me acuerde el nombre del autor se los voy a decir, así de paso queda grabado. Y ahí teníamos la imagen que se nos fue. no, la Era saqué porque porque estamos como hablando de otra cosa. quedan 5 minutos, yo decía, ahí Alejandra te pregunta si es David Viñas, el autor. No, David Viñas no. No es Yo un no sé. autor chileno que no tiene un nombre. Ya me lo voy a dar. No, David Viñas no, que también es otro autor bárbaro, ¿no? Eso lo deberían leer.
debería ser una lectura que sí o sí en algún momento tienen que ir a David Viñas, ¿no? Pero no, me refería más bien a un autor chileno, que más o menos de alguna manera estos autores funcionaban también como registro de esa época, ¿no? Ahora bien, no me acuerdo muy bien la novela, pero te cuenta quién fue el primer hombre de acá de Buenos Aires que se animó a cruzar la cordillera hacia Chile, mucho después de lo que hizo San Martín, ¿no? Porque en realidad lo que hizo San Martín fue en base a un movimiento estratégicamente militar, si se quiere. Lo que hizo este hombre fue abrir rutas comerciales entre Chile y Argentina, digamos, y en el trayecto en el que él recorre todo el desierto de la Pampa, él se va encontrando con los diversos aborígenes, los diversos caciques de ahí que le van explicando cómo es que su sociedad está estructurada. Los reyes o los dueños de la tierra, algo así se llamaba. Ustedes fíjense el nombre, ¿no? Los dueños de la tierra, cómo se hace hincapié en realidad. ¿Quién es el dueño de la tierra en realidad, ¿no? ¿Quién es el que se quiere apropiar del espacio? ¿Y qué tan público es ese espacio, ¿no? Para poder decir, bueno, esto es mío y qué pena que no me acuerdo del nombre, si no lo voy a dar y después ustedes van y lo buscan en el libro. Pero bueno, sí, tiene razón Brenda, no estamos por quedar sin tiempo y si nos ponemos a analizar la imagen se va a cortar justo No, claro, prefiero en el que medio. salgamos, yo voy a guardar el video y volvemos a entrar en 5 minutos a la reunión, para que no se corten los videos y después lo puedan ver y no sea algo un poco brusco. También para que podamos desarrollar la clase más fluido sin esos cortes bruscos. Ok, entonces digamos, salimos ahora. Sí, ahí. Digamos. Salimos, bueno, recreo de 5 minutos. 5 minutos para que yo guarde el video bien. En un ratito volvemos a entrar y continuamos desde donde nos quedamos.